Buenos días, bendiciones hermanos. Bienvenidos una vez más a esta transmisión. En este día vamos a continuar, ¿verdad? Con la unidad uno del tomo 5, el origen de la historia humana. Y estamos, ¿verdad? Explorando los primeros 11 capítulos de Génesis, incluyendo el plan de Dios para la humanidad y su promesa de redención. Para este día, pues tenemos la lección número 2 de esta unidad y se titula Dios creó al esposo y a la esposa. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el matrimonio, hermanos, que es una institución creada por Dios y es un tema muy actual, ¿verdad? Hoy en día, debido a los ataques que está sufriendo, ¿verdad? Esta institución divina creada por Dios, ¿verdad? Entonces vamos a orar para ponernos en las manos de Dios y comenzar de lleno con la lección. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad, por meditar en tu palabra, Señor, meditar en esa institución divina que tú nos has dejado, Señor, para los hombres y las mujeres. Gracias por cada hermano, cada amigo, cada persona, pues, Señor, que se une a este video, que se une a esta transmisión, Padre. Pedimos toda la sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar de lleno, hermanos, para que vayamos viendo lo que es el tema, ¿verdad? De lo que tiene que ver la lección 2. Como les menciono, el título es Dios creó al esposo y a la esposa. Entonces, esta lección se basa en el versículo clave, como vemos ahí en pantalla. Es el versículo 6 y 7 de Marcos 10, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Bueno, entonces este es el versículo, ¿verdad? Y como siempre, he hecho énfasis ahí en algunas frases dentro de esos versículos para que los pongamos, ¿verdad? Siempre en primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Y meditemos en ellos. En este caso estamos hablando de que al principio de la creación, cuando Dios hizo todo, en el Génesis, ¿verdad? Lo primero que hizo Dios, entre las cosas buenas que hizo, ¿verdad? Claro, después de la creación del reino vegetal, luego el reino animal, Él creó al varón y hembra, ¿verdad? Y como dice la escritura, así los hizo Dios, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros como cristianos debemos tener siempre firme en nuestra mente, ¿verdad? En nuestros corazones, que Dios no creó ningún género, ningún sexo intermedio, ni más ni menos, sino que creó al varón y a la hembra, varón y varona, como dijo Adán, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a estar meditando en esta lección, ¿verdad? Acerca de lo que tiene que ver el matrimonio. Bueno, el texto para el estudio de hoy se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos 4 al 25. Entonces vamos a estar viendo toda esa escritura para ver qué nos dice Dios, ¿verdad? Acerca de lo que es el matrimonio, cómo creó Dios al esposo y a la esposa. La verdad central dice que nosotros vamos a, después de terminar, ¿verdad? De estudiar esta parte de la lección, de esta unidad, dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer es ordenado por Dios, ¿verdad? Entonces, este es un concepto que si como cristianos aún no lo tenemos muy firme en nuestro pensamiento, ¿verdad? En nuestra cosmovisión cristiana, esperamos que con esta lección pues eso quede muy cimentado, ¿verdad? Que no haya dudas de que el matrimonio, la manera en que él lo instituyó, es entre un hombre y una mujer. Y es el tipo de relación, ¿verdad? Ordenado por Dios, el matrimonio en sí. Todo lo demás sabemos, hermanos, que es imitación del diablo, ¿verdad? Entonces, el diablo anda por ahí, ¿verdad? Le ha puesto a muchas instituciones internacionales, a muchos gobiernos, ¿verdad?
lastimosamente, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, aún a nuestro propio gobierno actual, ¿verdad? Le ha puesto en la cabeza de que existen otros tipos de matrimonios, ¿verdad? Entre mujer y mujer, entre hombre y hombre, pero sabemos que nosotros como cristianos, ¿verdad? Debemos rechazar totalmente ese tipo de ideologías porque son totalmente diabólicas, ¿verdad? Es el diablo actuando en la mente de personas que quizás no conocen a Dios, ¿verdad? Y ellos han querido redefinir lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer, como lo ordenó el Señor. Bueno, el versículo clave ya lo miramos, ¿verdad? Repitiéndolo aquí dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Bueno, entonces eso es, ¿verdad? Lo que es el texto, la verdad central y el versículo clave de esta lección. Luego tenemos que las metas de la enseñanza dice que en primer lugar vamos a ser capaces de explicar cómo Dios creó a la mujer y ordenó el matrimonio y estableció a Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces, es otro asunto muy importante. En la lección anterior, ¿verdad? Donde se titulaba Dios creó todo, vimos cómo Dios creó al hombre. Entonces, en este caso vamos a ver cómo Dios creó a la mujer, cómo ordenó igualmente el matrimonio entre el hombre y la mujer y el establecimiento de Adán y Eva como matrimonio en el huerto que estaba en el Edén, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que vamos a estar viendo. Número 2 dice que vamos a saber valorar y preservar el matrimonio como Dios lo instituyó y a rechazar las perversiones de la sociedad que se oponen a este. Esto es algo importante, hermanos, porque desde el inicio vamos a ser muy firmes, vamos a ser muy fuertes en este caso, ¿verdad? Que nosotros como cristianos tenemos que rechazar toda ideología, ¿verdad? Toda perversión de la sociedad que hoy en día es muy común, ¿verdad? Lastimosamente, las naciones desarrolladas, ¿verdad? En Europa, Estados Unidos, incluso naciones de Asia, ¿verdad? Por su desarrollo, por su conocimiento, por su entendimiento, según ellos, ¿verdad? En su afán por ganar la simpatía de algunas personas, ¿verdad? De una minoría, ellos se han dado a la tarea de estar legalizando, supuestamente, ¿verdad? Esa relación entre hombre y hombre, entre mujer y mujer y muchas otras cosas, ¿verdad? Sin darse cuenta que están siendo nada más que instrumentos del diablo, ¿verdad? Entonces, todas estas son ideologías satánicas y ideologías diabólicas, ¿verdad? Que nosotros como cristianos debemos de tener muy firme, ¿verdad? Muy claro como parte de nuestra cosmovisión, ¿verdad? Que el matrimonio que nosotros debemos respetar, ¿verdad? Y observar es el que Dios instituyó y también, ¿verdad? Ser firme al momento de rechazar todo ese tipo de ideología, ¿verdad? Y sabemos que todas esas perversiones que se dan hoy en día se oponen a lo que Dios creó, ¿verdad? Recordemos que el diablo, ¿verdad? Su meta es oponer todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Tergiversar lo que Dios hizo. Y eso es lo que está haciendo él a través de ese tipo de mal llamados matrimonios, ¿verdad? Entre el mismo sexo. Número 3 dice ser desafiados a mantener altos estándares en el matrimonio y otras relaciones, que esto es muy, muy importante también, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos debemos ser desafiados a cada momento, cada día, ¿verdad? Mantener altos estándares y esto significa que nuestra moral, ¿verdad? Nuestro valor del matrimonio debe de ser muy, muy alto, ¿verdad? Muy elevado. El matrimonio es un vínculo que Dios creó, ¿verdad? Lo santificó y por lo tanto, ¿verdad? Nosotros debemos santificarlo en todo momento. Así como el matrimonio y también otro tipo de relaciones, ¿verdad? Que vamos a estar viendo más adelante, relaciones entre la familia, relaciones sociales, ¿verdad? En diversos puntos de la sociedad nosotros somos personas, somos seres que Dios nos creó para tener relaciones, ¿verdad?
la más importante, tener una relación personal con Jesús también, ¿verdad? Entonces hay muchas otras relaciones, ¿verdad? Que vamos a estar viendo como meta de esta enseñanza. Bueno, ya entrando a lo que es la lección, pues vamos a empezar diciendo que la relación de Dios con la humanidad, ¿verdad? Fue algo que se dio desde el inicio y eso lo también, ¿verdad? Él lo reiteró cuando creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Miramos que el propósito de crear al hombre y a la mujer fue para que hubiera, ¿verdad? Una relación cercana, una relación íntima, ¿verdad? Que ayudara a establecer, ¿verdad? Una familia, a ayudar a reproducir el ser humano, ¿verdad? Si no hay una relación matrimonial entre un hombre y una mujer, difícilmente una sociedad va a avanzar, ¿verdad? Porque se necesita la presencia del hombre y la mujer, ¿verdad? En todo momento, en todas las etapas de su vida para que una sociedad funcione correctamente. Luego, pues vemos que las relaciones siempre han sido el centro de la vida, ¿verdad? En todo momento. Entonces, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Hay diferentes tipos de relaciones que Dios ya las dejó instituidas. Para empezar, la relación matrimonial entre un hombre y una mujer, eso lo instituyó Dios. Y luego Dios quiere que nosotros tengamos una relación saludable dentro de cada familia. Es más importante que nosotros como cristianos, como creyentes, como seres que hemos nacido de nuevo, siempre estemos, ¿verdad? Estimulando lo que es las buenas relaciones familiares, ¿verdad? Entre padres e hijos, y así sucesivamente, ¿verdad? Y al resto de la familia. Las relaciones sociales también, ¿verdad? Dios nos creó con ese objetivo para que sirviéramos a los demás. Al final, ¿verdad? El fin para el cual Dios creó al hombre es para que fuéramos útiles en el servicio, no solamente, ¿verdad? En el aspecto personal, así dentro de la familia, sino a nivel social, con toda la sociedad. Nosotros debemos ser personas útiles a la sociedad, aportar nuestro grano de arena, aportar nuestras ideas para que nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo sea mejor para, al final, ¿verdad? Es para las generaciones futuras que vamos a estar haciendo eso. Y también, ¿verdad? Las relaciones con nuestro creador son muy importantes. Eso es lo que Dios planificó desde el principio, ¿verdad? Cuando él creó a Adán en el huerto que estaba en el Edén, pues él al inicio, pues lo que quería era que el hombre, cuando decimos hombre, ¿verdad? Nos referimos a la especie humana, era que tuviéramos una relación íntima con el Señor. Entonces, todo ese tipo de relaciones, ¿verdad? Son importantes para nuestras vidas. Bueno, tengo una pregunta ahí muy interesante que dice cuáles son algunas de las falsas ideas sobre el matrimonio que promueven las películas, la televisión, la internet, las redes sociales, la sociedad entera hoy en día, ¿verdad? Y esta pregunta es muy importante, ¿verdad? Porque sí sabemos que hoy en día se ha tergiversado totalmente lo que es la idea del matrimonio, ¿verdad? Sabemos que el matrimonio es una institución creada, instituida por Dios, pero hoy en día el hombre, ¿verdad? En su afán de satisfacer quizás el beneplácito con otras minorías, ¿verdad? Ellos se han dado la tarea de redefinir esta institución cuando Dios ya lo dejó claramente establecido, ¿verdad? Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y hoy en día, lastimosamente, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que tanto en las películas, en la televisión, en la internet, en redes sociales, abiertamente, ¿verdad? Mucha gente, muchas instituciones, muchas empresas, muchos gobiernos se jactan, ¿verdad? De tergiversar totalmente lo que es la idea original de Dios del matrimonio, pero a la vez eso está trayendo muchas consecuencias en la sociedad, ¿verdad? Miramos que ahora hay más violencia, hay tanta desintegración, ¿verdad? Entre las familias, entre las sociedades, y eso es debido a estas falsas ideas, ¿verdad? Que el diablo
ha metido a través de las instituciones públicas y algunas instituciones internacionales que se dan a la tarea de querer meter este tipo de filosofías a la fuerza a la sociedad entera, cuando no debe ser así, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que ser fuertes y oponernos, ¿verdad? A ese tipo de ideologías, aunque nos cueste lo que nos cueste, ¿verdad? Porque la Biblia lo que dice, que no nos adaptemos al mundo, sino que nosotros seamos diferentes, que seamos luz, dice la Biblia, que seamos sal, ¿verdad? Entonces, una de las maneras es eso, oponiéndonos a esas falsas ideas sobre el matrimonio, por ejemplo. Bueno, entonces, nosotros sabemos que todo lo que Dios creó lo hizo bueno, dice, en gran manera. Igualmente lo hizo con el matrimonio, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando hoy en día con los ataques que está sufriendo el matrimonio, ¿verdad? A nivel mundial, recordemos que es algo orquestado por Satanás, ¿verdad? Quien se opone a las obras del Señor en general, no digamos al matrimonio, ¿verdad? Él sabe que destruyendo la familia, porque el propósito de todos esos mal llamados matrimonios entre hombres y mujeres, hermanos, eso no existe realmente, ¿verdad? Nosotros como creyentes tenemos que estar claros, ¿verdad? Que esas son perversiones de la mente de muchas personas que el diablo, ¿verdad? Se las ha metido y que Dios ha permitido que esas personas sean víctimas en cierta manera por su perversión, por su negativa, ¿verdad? A obedecer las leyes establecidas por Dios. Entonces el diablo siempre ha estado en eso, ¿verdad? Él quiere imitar todo lo que Dios hizo bueno, él lo quiere arruinar, ¿verdad? Entonces al final él lo que quiere es destruir el matrimonio bíblico, ¿verdad? Lo está desafiando últimamente, ¿verdad? Y el objetivo de él es debilitar y destruir en sí, ¿verdad? El matrimonio y la familia, ¿verdad? Entonces sabemos que eso, si eso se diera así, o sea, va a ser algo, sería algo catastrófico para toda la sociedad porque las personas dejarían de existir, básicamente, ¿verdad? Entonces, pero sí tenemos que tener claro que el diablo, ¿verdad? Es el que está orquestando todo este tipo de filosofías extrañas y diabólicas, ¿verdad? Que van a destruir en sí a la sociedad a través de la destrucción de la familia, porque eso es lo que se busca, ¿verdad? Con este tipo de filosofía. También, ¿verdad? Como creyentes, nosotros debemos esforzarnos en desafiar en defender, ¿verdad? Y proteger el matrimonio como Dios lo creó. Entonces, en sí, nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de tener muy claro, ¿verdad? Que tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para defender y proteger el matrimonio como Dios lo creó. Entonces, no se vayan a asombrar, hermanos, que de repente aquí donde vivimos nosotros, ¿verdad? En nuestro país en general, se vaya a meter con más y más fuerza, ¿verdad? Todo este tipo de ideología. Recuerden lo que está pasando, ¿verdad? Esta semana que viene aquí va a ser clave porque un poco sigilosamente, ¿verdad? Muchas autoridades del gobierno están queriendo meter ese tipo de filosofía, incluso quieren que estas personas que no odiamos a las personas, porque fíjense que ese es otro fenómeno muy importante, ¿verdad? Muchas veces estas personas dicen que cuando uno se opone a ese tipo de relaciones es que los odia, y la verdad que nosotros como cristianos no odiamos a ninguna persona, eso que quede claro, ¿verdad? Dios tampoco odia a los homosexuales, por ejemplo, ¿verdad? Tampoco lo hace. Ahora, lo que sí debe de quedar claro es que nosotros, como seguidores de Jesús y Dios mismo, sí, lo que Él sí odia es el pecado, ¿verdad? Entonces, Él quiere que cada persona venga al arrepentimiento, ¿verdad? Y se vuelva de sus malos caminos. Entonces, es muy importante que tengamos eso en claro porque ellos nos van a acusar, ¿verdad? El gobierno mismo, o sea, es increíble ver ahora secretarías del Estado diciendo que por campañas de odio, yo la semana pasada estaba mirando un titular que decía, la iglesia tal y la iglesia tal, dice,
en una campaña de odio se oponen a que los homosexuales desfilen, ¿verdad? Con los niños de las escuelas. ¿Imaginan ustedes que eso se diera? Y entonces, pero lo que tenemos que saber defender nosotros es que nosotros no nos oponemos a esto porque odiamos a la persona, odiamos el pecado, así como nosotros no debemos alabar a un asesino, ¿verdad? Por el asesinato, alabar a un violador por haber violado a un niño, a una niña, o a un borracho, por ejemplo, por andarse gastando su sueldo, que tal vez le cuesta mucho ganárselo en la semana o en el mes, y se lo va a chupar. Esas cosas las debemos odiar nosotros como creyentes, ¿verdad? Pero a la persona en sí la debemos amar, ¿verdad? Y les amamos también y queremos que ellos procedan al arrepentimiento igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, eso que quede claro. Entonces, eso ya para entrar, ¿verdad? Lo que es la primera parte de la lección, vamos a ver que el hombre es puesto en el Edén y vamos a leer en Génesis 2 del 4 al 6, ¿verdad? Entonces, en esa parte ahí de Génesis vamos a ver que Dios, ¿verdad? En primer lugar, pues él ve que cómo era, o sea, nos da una descripción de cómo era la tierra antes de Adán. Entonces vamos a leer ahí estos versículos y dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Bueno, entonces estos versículos, ¿verdad? Lo que nos dan a entender, ¿verdad? O nos enseñan es que, en primer lugar, ¿verdad? Dios creó un lugar feliz de habitación, ¿verdad? Para el hombre, para que habitara, ¿verdad? Y sirviera a Dios. Cuando habla ahí, ¿verdad? De que el versículo 5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Dice, ahí habla, hermanos, de que toda planta, toda hierba ya existía en cierta manera antes que fuese en la tierra. Recordemos que en el principio Dios creó todos los cielos y la tierra, como dice el versículo 1, ¿verdad? De Génesis 1. Entonces en ese momento nosotros sabemos que Dios había creado todo, todo estaba ahí como quien dice, solo de colocarlo en su lugar adecuado en la tierra. Entonces en este caso está hablando de las plantas, está hablando de las hierbas, cómo es todos estos componentes del reino vegetal existían en cierta manera, pero no los había colocado en la tierra, ¿verdad? Como dice, entonces eso lo hizo hasta que ya se llevó a cabo la creación, ¿verdad? En los 6 días de la que duró la creación. Y también habla, ¿verdad? Recordemos lo que veíamos en la lección anterior, que aún no había lluvia sobre la tierra, ¿verdad? Recordemos que en ese momento, ¿verdad? Todavía Dios no había creado la lluvia, ¿verdad? No había separado las aguas, ¿verdad? Como dice, como mirábamos en la lección anterior, sino que un vapor se levantaba de la tierra, ¿verdad? Y ese vapor servía como para mantener, ¿verdad? En cierta manera la atmósfera sobre la tierra. Y aún no existía el hombre, dice, para que labrase la tierra, que es uno de los mandamientos que Dios le dio al hombre para que hiciera producir la tierra, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque en sí, ¿verdad? Dios lo que estaba planeando era crear, ¿verdad? Un lugar para habitación, un lugar para que el hombre pudiera vivir adecuadamente y también, ¿verdad? Para que le sirviera a Dios. Entonces, Dios, en cierta manera, ¿verdad? En su multiforme gracia, pues Él ya tenía planificado todo. Recordemos que Dios no hace nada al azar, ¿verdad? Dios planificó, Dios diseñó
Y Dios creó todo, ¿verdad? De acuerdo a su diseño personal, ¿verdad? Y Él puso las personas para que pudieran cultivar la tierra conforme a la vida vegetal y a desarrollar incluso, ¿verdad? Una relación con el reino animal, por ejemplo, ¿verdad? Muchos animales eran buenos para comer, ¿verdad? Algo otros producían como el ganado, por ejemplo, ¿verdad? Para sostener al hombre. Entonces, eso era lo que era la tierra antes de Adán. Luego vamos a ver, ¿verdad? La segunda parte de esta sección que dice que Adán nace de la tierra, en cierta manera, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 7 y 8 en este caso, que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Bueno, entonces hasta ahí, ¿verdad? Podemos ver que este versículo pues nos habla, ¿verdad? Esta parte aquí nos habla de cómo Dios creó al hombre. Recordemos que toda la demás creación antes del hombre, Dios simplemente dijo, hágase, ¿verdad? Y fue tal cosa, decía. Hizo la vegetación, hizo los animales, pero al hombre fue algo especial, hermanos, algo que él lo planeó, ¿verdad? Desde el principio. Y en este caso él tomó barro, ¿verdad? Tomó tierra, tomó polvo de la tierra en sí y lo formó al hombre. Y además de eso, no solamente le dijo, séase, sino que le sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues ahí vemos toda la majestad de Dios, ¿verdad? Cómo creó al hombre, como veíamos en la lección anterior, ¿verdad? De acuerdo a su imagen, ¿verdad? Entonces, el hombre lo formó con sus manos, el Señor, ¿verdad? Le dio aliento de vida, le inyectó, como quien dice, un espíritu que los animales no tienen. Entonces eso fue vida, pero y el hombre pues se convirtió luego en un ser viviente. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Bueno, aquí Pablo, ¿verdad? Está haciendo una relación de lo que fue la creación del hombre, ¿verdad? Como dice aquí este versículo, un ser viviente, pero él hace la correlación que hay, ¿verdad? Entre lo que es nuestro postrer Adán. Una vez que nosotros estamos en Jesús, nos convertimos, ¿verdad? En ese postrer Adán, así como Jesús, ¿verdad? Pero ya somos, ya tenemos un espíritu vivificante dentro de nosotros. Ya no solamente somos un ser viviente, sino tenemos ese espíritu que nos da vida, ¿verdad? Pero vida en abundancia, vida por la eternidad. Entonces, eso es importante que lo sepamos comprender. Luego dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Bueno, entonces ahí vemos cómo Dios se preocupó, ¿verdad? Por estas personas que creó, ¿verdad? De manera muy personal e individual, ¿verdad? Él no dijo, vayan a poner a Adán a cierto lugar, llévenlo a tal lugar. Él mismo lo puso. Entonces, eso es algo tan importante, hermano, que aún hoy en día nosotros muchas veces pedimos oraciones, por ejemplo, a un hermano por una enfermedad, por una necesidad que tenemos. No, no es necesario eso, hermano. Sí es bueno, ¿verdad? Que nos apoyemos unos a otros, que oremos unos por otros, como dice la palabra, pero lo importante es que nosotros podemos ir directamente al Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos esa relación directa con el Señor y podemos, ¿verdad? Pedirle por cualquier necesidad que nosotros tengamos, porque tenemos un Dios que es personal. Él se interesa por una relación personal con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, podemos ver que esa relación, ¿verdad? Él no la instituyó con ninguna otra criatura viviente, ¿verdad? Ninguna otra criatura viviente recibió ese toque personal de Dios como lo tenemos. Aquí donde me están viendo, ¿verdad? Así como soy yo, ¿verdad? Soy feo, lo que sea, pero yo soy hecho a la imagen de Dios. Cada uno de ustedes igual, ¿verdad? Independientemente de sus características físicas o, o psicológicas o lo que sea, ¿verdad?
todos, cada uno de ustedes somos hechos a imagen de Dios y eso es lo más precioso, ¿verdad? De la vida cristiana. Entonces, eso es lo que podemos ver aquí, ¿verdad? También, ¿verdad? Recordemos que la palabra dice que ese huerto estaba en Edén. Muchas veces nosotros nos referimos al huerto del Edén, ¿verdad? Como que si el huerto se llamaba Edén. Pero según los historiadores no es así, hermanos. Edén era una zona geográfica que estaba, hay mucha controversia dónde estaba, ¿verdad? Esa zona, ese lugar. Muchos estudiosos dicen que podría haber estado en lo que hoy es Irán, ¿verdad? O Arabia, pero no se han encontrado muchos vestigios, ¿verdad? De dónde podría estar, pero se supone, ¿verdad? Que la palabra, por ejemplo, la palabra Edén viene del hebreo que significa felicidad y deleite, ¿verdad? Pero era un lugar que estaba dentro del huerto donde Dios puso a Adán y a Eva posteriormente. Estaba dentro del Edén, o sea, el Edén es como quien dice, pongámoslo así, como Honduras, un país, pero el Edén estaba aquí, como quien dice, en Colón, ¿verdad? O estaba en gracias a Dios, allá estaba el huerto, o lugares específicos dentro en sí del área geográfica, ¿verdad? Entonces, el nombre de todo ese lugar, ¿verdad? Que en hebreo es muy importante porque imaginen lo que significa, ¿verdad? Felicidad o deleite, dice, ¿verdad? Luego, mirando la segunda parte de esta sección, dice que la vivienda está preparada y vamos a ver qué nos dice Génesis 2, del 9 al 14. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Oigan bien, solo aquí, hermano, aquí hay un detalle muy importante. Miren cómo dice ahí, ¿verdad? El versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Entonces eso significa que en el Edén, ¿verdad? Esa zona era tan amplia, ¿verdad? Una zona inmensa que de allí nacía un río, ¿verdad? Entonces ese río pues regaba en sí el huerto, ¿verdad? Y entonces eso nos indica a nosotros en cierta manera que el huerto no era un lugar pequeño, no era ni siquiera para decir 1 hectárea, 2 hectáreas, 100 hectáreas. Pudieron haber sido miles de hectáreas, ¿verdad? Entonces, para que la regaran 4 ríos, como vamos a ver más adelante. Y dice, salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón o Fisón, ¿verdad? Dependiendo de la palabra que uno quiera usar. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, hay también, dice, bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión o Geón, también, ¿verdad? Que dice que este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercero es el Idequel, o lo que nosotros conocemos como Tigre, ¿verdad? Tigris, que este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto es el río Éufrates. Entonces, esa es una descripción, ¿verdad? De lo que es la vivienda, ¿verdad? Como podemos decirle en cierta manera, ¿verdad? Porque el huerto era el lugar para vivir que Dios estaba preparando para Adán y Eva. Entonces vemos que ahí Dios satisface todas las necesidades de alimento, no solamente físicos, sino de todo aspecto, ¿verdad? Ahí podemos ver que Dios preparó, ¿verdad? Árboles frutales, árboles que daban todo tipo de frutas. En este caso, pues Adán y Eva, si ellos no hubieran pecado, es la forma en que nosotros viviéramos, hermanos, libres de enfermedades, ¿verdad? Libres incluso de la muerte podría ser, ¿verdad? Entonces es lo que Dios planeaba para la humanidad. Pero lastimosamente, pues Dios, Adán no obedeció los mandamientos que Dios le dejó. Entonces, con todo eso que Dios creó en el huerto, nosotros no podemos más que
actuar, ¿verdad? Con asombro y con agradecimiento, ¿verdad? Por lo que Dios hizo, sino también que tenemos que obedecer, ¿verdad? En cierta manera. Entonces vemos que lo que Dios hace es grande, es muy bueno, ¿verdad? Para nosotros. Y nosotros pues no solamente debemos admirarnos por su gracia, por su grandeza, por su poder, sino obedecerle. Obedecer al Señor es muy importante para que nosotros podamos gozar la vida plena en Él. Luego dice Génesis 2:15-17, ¿verdad? Donde ya Dios le da un propósito y una prohibición a Adán y Eva. Y dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara, o lo guardase. Bueno, entonces este fue, como quien dice, el propósito por el cual Dios puso, ¿verdad? Al hombre en el huerto de Edén para que el hombre lo labrara, o sea, lo cosechara. El hombre podía cosechar, podía sembrar, ¿verdad? Podía sacarle provecho a la tierra que estaba en el Edén, pero lo segundo es muy importante, dice que lo guardase. O sea, hoy en día nosotros podemos ver la destrucción que se le da al medio ambiente, ¿verdad? La destrucción que el hombre, ¿verdad? En forma maliciosa y malsana le hace a los bosques. Hoy vemos muchas montañas, por ejemplo, en muchos lugares que antes solían ser bien frescos o fríos incluso, hoy en día hace el mismo calor que hace en los valles del país, ¿verdad? Porque el hombre ha destruido, entonces de cierta manera no estamos, ¿verdad? A raíz de esa ruptura que hizo Adán, ¿verdad? Y Eva, que hicieron en el huerto, pues hoy en día se quebrantan todos esos preceptos y por eso es que muchas veces sufrimos, ¿verdad? Algunos fenómenos naturales, las inundaciones. Hoy vemos que muchos pueblos en Honduras sufren por las inundaciones, pero que tal vez antes no se daban, pero eso se da porque el hombre ha deformado el medio ambiente, ¿verdad? Ha botado todos los bosques y claro, la escorrentía de las lluvias pues va muy veloz últimamente, los ríos se llenan, ¿verdad? De maleza, de sucio, de sedimento. Y eso es lo que causa, ¿verdad? Todos esos fenómenos que muchas veces hay personas que incluso le echan la culpa a Dios cuando la culpa es de nosotros mismos. Entonces, es muy importante que sepamos entender eso, ¿no? Entonces, y el 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, entonces aquí estamos viendo la prohibición, la que Dios le da. Dios le da permiso al hombre, ¿verdad? De que puede comer de todo tipo de árboles, ¿verdad? Entonces muchos estudiosos dicen aquí que incluso él podría haber tenido permiso de comer del árbol de la vida, ¿verdad? Que el árbol de la vida, al contrario del árbol de la ciencia, el bien y el mal, ese le hubiera dado vida eterna al hombre, ¿verdad? Porque eso, como se menciona en Apocalipsis también, ¿verdad? Entonces, ese árbol le hubiera dado una existencia, ¿verdad? Más agradable al hombre si Adán no hubiera desobedecido y él se hubiera ido por otro lado, ¿verdad? Entonces, la tarea original en este caso, ¿verdad? En general, ya resumiendo esta parte, es que Adán era él debía, ¿verdad? En primer lugar, pues labrar la tierra, cuidarla, ¿verdad? Y poder cosechar, ¿verdad? Los diferentes tipos de frutos que daban los árboles. Entonces, en segundo lugar, él debía custodiar y mantener el huerto también, ¿verdad? Entonces, custodiarlo, pues podía ser necesario, ¿verdad? Hacer algunas cosas para que el huerto se mantuviera en óptimas condiciones, tal como hacemos hoy en día. Entonces, ahí podemos ver incluso también, ¿verdad? Muchos estudiosos han hablado un poco acerca de por qué cuatro ríos. Entonces, eso en primer lugar nos da la idea de que era un lugar muy grande, un lugar muy inmenso,
que Dios quería que produjera buen fruto, y para que haya buen fruto todos sabemos, ¿verdad? Que la tierra tiene que estar bien irrigada, y ese es un aspecto muy importante. También, ¿verdad? Algunos estudiosos han hecho algunas conjeturas acerca del nombre que tenían esos ríos. Por ejemplo, el Fisón dice que eso equivalía a la prudencia. Entonces, cada uno de esos ríos tenía un significado. Entonces, el Fisón que equivalía a lo que era la prudencia que debían de tener los pobladores que Dios estaba planeando que vivieran en ese huerto. El Geón dice que equivale a lo que es fortaleza, ¿verdad? Que el hombre tenía que ser fuerte, que tenía que ser, tener ese carácter fuerte para poder vencer cualquier tentación. El Tigris equivale a lo que es la templanza también, ¿verdad? Que templanza tiene que ver con ese carácter, ¿verdad? De cómo nosotros nos comportamos ante las distintas vicisitudes de la vida. Y el Éufrates, pues, es una alegoría de lo que es la justicia. Entonces, en cierta manera, el hombre tenía el deber de ser justo, ¿verdad? En ese caso, con la naturaleza. Y todo eso, pues al final se rompió debido a la desobediencia de Adán. Bueno, luego vemos el hombre y la mujer en el Edén, y vamos a ver ahí la ocupación única que le dio a Adán. Y leyendo los dos versículos, esos tres versículos del 18 al 20, miramos: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Bueno, entonces aquí vemos, hermano, un gran privilegio, ¿verdad? Que Dios otorgó a Adán al darle el honor, ¿verdad? Y la delegación de ponerle nombre a todos los animales. Imagínense qué gran privilegio, ¿verdad? Si alguno de nosotros hoy en día aquí se nos diera, ¿verdad? Una tarea en tal sentido, ¿verdad? Por Dios directamente. Entonces eso demuestra también que Dios es un Dios de relaciones, ¿verdad? Con nosotros. Si él hubiera querido que fuera una relación así monótona, quizá él se hubiera puesto y le hubiera dicho: Adán, este se llama acá, este se llama de esta forma, este animal se llama, es serpiente, este es tigre, esta es pato, y así, ¿verdad? Pero no, le dio ese privilegio a Adán porque es lo que quería, ¿verdad? Entrar, cimentar esa relación entre el hombre y Dios. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Que miremos. Lo otro es la habilidad de Adán, ¿verdad? Para darle nombre a todas esas especies. Eso mostró que en cierta manera, ¿verdad? Adán tenía un nivel intelectual, hermano, porque igual, ¿verdad? No eran unos dos o tres animalitos, son millones, miles de especies las que Adán nombró, y para eso se necesitaba algún tipo de inteligencia, ¿verdad? Que Dios le había puesto a Adán. Bueno, entonces una pregunta que tengo por aquí dice: ¿podría ser que un propósito de que Dios asignara a Adán la tarea de nombrar a los animales fue para despertar en él la necesidad de tener una compañera? No sé qué piensan ustedes, hermanos, pero es una pregunta, ¿verdad? Que nosotros podemos hacernos. O sea, que recordemos que a Dios le dio esa tarea a Adán, ¿verdad? Él miró pasar el tigre con su tigresa, el león con la leona, ¿verdad? El pato con la pata, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces nos imaginamos que al final saber, ¿verdad? Si Dios usó eso como un incentivo para que Adán se pusiera a pensar: ¿y cómo es que este animal tiene su animala? Tiene su hembra, cada macho tenía su hembra, menos él, ¿verdad? Entonces, después de eso, pues vamos a ver, ¿verdad? Que Dios le dio, ¿verdad? Eh,
privilegio al hombre para que igualmente no estuviera solo. Ya en la tercera parte dice que Dios hace dos de un tipo, y entonces vamos a leer el capítulo, el versículo 21 al 25, donde dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Bueno, entonces este primer versículo ya nos va hablando de qué estaba haciendo Dios para crearle una ayuda idónea a Adán, ¿verdad? En primer lugar, pues dice que le hizo caer en un sueño profundo, ¿verdad? Algunas personas dicen que Adán entró en un éxtasis o algo así, pero Dios, ¿verdad? Él sabe cómo hacer todo, sabemos que Él es excelente, ¿verdad? En todo lo que hace, y hizo que Adán cayera, ¿verdad? Caer en un sueño y él pudiera, en cierta manera, sacarle, ¿verdad? Una costilla. Algunas versiones de la Biblia dicen, traducen, ¿verdad? Costilla como un costado más que todo, y eso, ya como hemos escuchado nosotros, ¿verdad? Dios sacó precisamente, ¿verdad? Ese huesito, esa costilla del costado del hombre, no la sacó ni de la cabeza, ni de la pierna, ni de los pies, ¿verdad? Y eso da un sentido de igualdad entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, pues es una forma muy digna la que el hombre, que Dios, ¿verdad? Le dio a la mujer para que saliera de esa parte del hombre. Y número dos, el 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí igual, ¿verdad? Estamos viendo que Dios no hizo ni dos, ni tres, ni cuatro mujeres para un hombre, ¿verdad? Hizo una, ¿verdad? Entonces ya este tema pues es muy importante, ¿verdad? Para ver las prohibiciones que se dan después acerca del adulterio y todo eso, ¿verdad? Claro, si nos vamos a ver algunos patriarcas que tal vez tuvieron múltiples esposas, como dice la Biblia, ya ese es otro tema que se va a discutir más adelante de acuerdo a este plan de estudio, ¿verdad? De las asambleas de Dios. Pero lo importante es eso, ¿verdad? Que miremos que Él hizo una mujer, no hizo múltiples mujeres para el hombre, ¿verdad? Lo que es muy importante para nuestra vida hoy en día. El 23 dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Y esto es muy importante, hermano, porque Adán, en cierta manera, recuerden que él venía de ponerle nombre a todos los animales igual, ¿verdad? Él estaba tratando de ponerle nombre a la persona, ¿verdad? A su media naranja que Dios le había creado. Y varona, pues básicamente viene de la misma raíz hebrea, ¿verdad? Que significa varón, que era él, ¿verdad? Varón en hebreo es ish, y él simplemente dijo Isha, entonces refiriéndose a que era una varona. Entonces, eso es muy importante porque vemos que Adán, ¿verdad? En su inteligencia, pues en la inteligencia que Dios le había dado, pues él tuvo esa capacidad de igualmente de darle esa categoría a la mujer, ¿verdad? No, recordemos que aquí hay otro punto importante, ¿verdad? Él estaba identificándolo totalmente, ¿verdad? No estaba diciendo que era otro Ish. ¿Se imaginan que Adán hubiera dicho, otro Ish, yo soy Ish? Entonces, ¿en qué estamos? Pero ahí está claramente establecido que él la nombró como Isha, ¿verdad? Dice: porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, esta última parte, pues lo que podemos ver, hermano, es que recordemos que en ese momento, pues ni Adán ni Eva, ¿verdad? Habían entrado en pecado. Ellos eran seres totalmente inocentes de la maldad, ¿verdad? Ellos no conocían la maldad, entonces andar desnudo era lo más común, ¿verdad? Era lo más lógico, lo normal, ¿verdad? Entonces no había malicia, no había pecado en sí, ¿verdad? Y ellos por eso, pues, no tenían vergüenza, como dice ese versículo.
Y también, ¿verdad? Pablo usa este vínculo entre el hombre y la mujer para ilustrar, ¿verdad? La relación que hay entre Jesús y la iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? La relación que entra es que el hombre, pues, empezó a cuidar de la mujer, ¿verdad? Una vez que Dios le dio esa ayuda idónea, pues ya se formó, ¿verdad? Ese matrimonio. Entonces es importante que veamos, ¿verdad? Tres aspectos que se enumeran en el versículo 24 más que todo, ¿verdad? Porque donde dice que en primer lugar, pues el hombre deja, dice, a su familia de origen. Cuando se dice eso, hermano, en ese versículo no quiere decir que el hombre abandona a su familia, simplemente la deja para irse a vivir con su esposa, ¿verdad? Entonces esto es muy importante porque imagínense, desde la Biblia se da eso, ¿verdad? Por eso que hoy en día uno hay que saber educar a sus hijos, ¿verdad? Es muy común, por ejemplo, ver que muchos hijos se casan y traen a su mujer o a su esposa a la casa de los papás, lo cual no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico porque dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿verdad? Y se unirá a su mujer, pero eso de unirse no significa solamente un acto sexual, sino de irse a vivir juntos, ¿verdad? Un lugar separado. Esto tampoco significa que van a abandonar totalmente a sus padres, ¿verdad? Sino que van a establecer una nueva familia. En segundo lugar, dice que se une a una mujer que experimentará su afecto, ¿verdad? Y cuidado y fidelidad para toda la vida. Entonces eso es importante porque el matrimonio es una relación para nunca ser rota, ¿verdad? Ni por hombre, ni por ley, ni por nada, ¿verdad? Entonces ya la palabra nos dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces el hombre tiene esa responsabilidad, ¿verdad? De darle amor, darle afecto, darle cuidado, darle fidelidad a su esposa. Y en tercer lugar, pues el hombre y la mujer se convierten en una sola carne, ¿verdad? Uniendo nuevamente, ¿verdad? Lo que fue dividido cuando la mujer fue tomada del hombre. Entonces, como podemos ver ahí, hermanos, como quien dice, se cierra un círculo, ¿verdad? Porque recordemos que Dios, como quien dice, separó, ¿verdad? Cuando creó a la mujer, la separó del hombre, la sacó del hombre, ¿verdad? A separarla. Pero cuando ya se cierra ese vínculo en el matrimonio, dice que el hombre se convierte en una sola carne, entonces esto significa que se vuelve a cerrar, ¿verdad? Eso que había sido dividido cuando la mujer fue tomada del hombre, ¿verdad? Entonces, esa es lo que tenemos que dar para hoy, hermanos, la lección, y vamos a ver para ir cerrando cómo podemos poner este conocimiento en práctica, ¿verdad? Lo que se llama en estas lecciones poner el ministerio en acción. Y en primer lugar dice que busquemos maneras de fortalecer el matrimonio y otras relaciones familiares. Este es un llamado que se nos hace a nosotros como creyentes, como cristianos, ¿verdad? Debemos de buscar siempre maneras de fortalecer nuestros matrimonios, no solamente el nuestro, sino el de los demás, ¿verdad? Nosotros como cristianos fieles siempre debemos estar atentos de repente si sabemos de alguna pareja de hermanos que están teniendo algún problema, debemos apoyarles, ¿verdad? Entonces, eso se llama fortalecer, ¿verdad? El matrimonio, hacer estudios de matrimonio es muy importante que hoy en día no se da en las iglesias, porque eso ayuda más que todo a los matrimonios jóvenes, ¿verdad? A entender claramente cuáles son no solamente los derechos, como se estila hoy en día también, ¿verdad? Sino los deberes entre cada uno de los miembros. Y también dice que también busquemos la manera de fortalecer otras relaciones familiares, que eso es muy importante también, ¿verdad? Muchas veces hay falta de comunicación entre hijos y padres, padres e hijos, por X o Y razón, y nosotros como cristianos debemos siempre, ¿verdad? Buscar fortalecer ese tipo de relaciones. Número dos, dice que examinemos nuestro corazón para ver si alberga actitudes no bíblicas sobre el matrimonio y pidamos a Dios que nos ayude a rechazarlas y reemplazarlas
con la verdad, ¿verdad? Esto es importante, hermanos, porque esto es básicamente un llamado que se nos hace, ¿verdad? Lastimosamente y tristemente, ¿verdad? Yo conozco muchos cristianos, por ejemplo, que hoy en día dicen ser cristianos y que están a favor de los homosexuales o del homosexualismo en sí, ¿verdad? Dicen que hay que dejarlos tranquilos, que ellos hagan lo que quieren. No, hermano. Nosotros como creyentes debemos rechazar ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Si alguien aquí que está escuchando o conoce de algún hermano que tiene esas actitudes no bíblicas, oremos, ayudémosle, ¿verdad? Pidamos a Dios para que le ayude a esa persona, ¿verdad? En primer lugar, a rechazar ese tipo de pensamientos y en segundo lugar, ¿verdad? Reemplazar ese pensamiento con la verdad. Y sabemos que la verdad es Cristo, la verdad está en la palabra del Señor y la verdad es que el matrimonio, ¿verdad? Debe ser solamente entre un hombre y una mujer y eso lo vamos a enfatizar todo el tiempo, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, como decíamos al principio, de defender, ¿verdad? El matrimonio tal como Dios lo instituyó. Número 3 dice que dediquemos tiempo a orar por aquellos cuyo matrimonio se ha acabado por causa del adulterio u otro pecado. Bueno, esto es algo importante que nosotros como cristianos debemos orar. Recordemos cuando un matrimonio se destruye o se acaba, pues son otros los que sufren, no tanto es el hombre y la mujer, sino, por ejemplo, los hijos. Si hay hijos, ¿verdad? Entonces hay que orar mucho, ¿verdad? Por esos matrimonios que muchas veces pasan, ¿verdad? Debido al adulterio, ¿verdad? Hay rupturas de otro tipo, pero son menos dañinas quizás, ¿verdad? Cuando son por adulterio. Entonces nosotros hay que orar, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de orar, ¿verdad? Por esos matrimonios que se han roto y que de repente, ¿verdad? Sabemos que pueden ser restaurados por el Señor. Entonces, eso ha sido todo por hoy, hermanos, y gracias, ¿verdad?, por habernos escuchado. Esperamos que esta enseñanza nos ayude a ser fuertes, ¿verdad? Sabemos que el diablo anda como león rugiente, ¿verdad?, queriendo estimular, ¿verdad?, doctrinas diabólicas en cuanto al matrimonio. Entonces, nosotros como cristianos, yo les animo, ¿verdad?, que tengamos una posición firme en contra de cualquier idea falsa que haya acerca del matrimonio. Entonces, esta ha sido igual, ¿verdad? Como le hemos mencionado, una presentación a través de la Iglesia Esperanza Viva. Y ahí les damos la dirección y nuestro correo electrónico si nos quieren escribir, ¿verdad? Para cualquier comunicación. Y también están las horas de servicio, de culto, ¿verdad? En cada uno de los distintos días, ¿verdad? Son 5 servicios que hay durante la semana. Y les invitamos, ¿verdad? Si usted de repente está viendo este video y quiere acompañarnos, pues le invitamos para que pueda estar con nosotros un día. Y bueno, este es un material, ¿verdad? Que dice, está disponible a través de Vida Nueva del Ministerio Mundial de las Asambleas de Dios a nivel del mundo. Entonces, gracias por todos. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Gracias, Padre Santo, porque tú eres digno, tú nos has ayudado, tú nos has bendecido con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fuerte, a saber defender, Señor, esa institución divina que tú dejaste a través del matrimonio, Señor, que nosotros como cristianos sepamos defender, Señor, esa, esa institución que tú creaste, que sepamos rechazar igualmente, Señor, toda idea falsa que se pueda implantar, Señor, por parte de gobiernos o de otras instituciones acerca de este sagrado vínculo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias, hermanos. Ha sido una bendición estar con cada uno de ustedes y les invitamos, ¿verdad?, a estar pendientes de cualquier otra transmisión y les invitamos, ¿verdad?, para estar en persona en las en escuelas dominicales que llevamos a cabo cada domingo a las 9:15 de la mañana y nos puedan acompañar en persona. Dios les bendiga.